Bien, estimados hermanos, amigos y familiares, los saludo muy especialmente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el Rey de Reyes, el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Sean bendecidos todos y cada uno de ustedes en esta hora, en este día, ya hoy domingo, un día muy especial para todos los que nos hemos reunido en esta hora y en este momento. El tema para hoy es superando los tiempos de crisis. Superando los tiempos de crisis. Y para ello vamos a utilizar la vida de un gran personaje que está en las Escrituras. Entonces, de manera que pienso yo que usted prepárese, esté atento, porque una palabra muy especial llegará a su vida. Y de esta forma usted va a transformar cualquier situación difícil que se le presente en la vida. Pero siempre va a depender, escúcheme bien, va a depender del compromiso que usted pueda asumir, primeramente frente a Dios, frente a su familia y frente a la iglesia. Tiene que haber un compromiso. Si usted asume el compromiso correcto, estoy seguro que Dios va a bendecir su vida en cualquier tiempo. Hay una frase que me encanta decirlo, ¿no? Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Y esto es una realidad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Y antes de proseguir y avanzar, vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora, poderoso Dios, porque pensamos, creemos y declaramos que una palabra de bendición, que una palabra de sanidad, que una palabra muy especial saldrá en esta hora para ser impartida y entregada y transformar la vida de cada uno de mis hermanos, amigos o familiares que hoy están frente a esta pantalla. Señor, en el nombre de Jesús, pienso, creo y declaro que esta palabra está inspirada bajo un espíritu de sabiduría y de revelación, bajo una palabra de ciencia y conocimiento. Padre, gracias, Señor. Oramos sabiendo y creyendo que ha de ser así, en el nombre poderoso de nuestro amado y Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea a Él, hoy, por siempre y por todos los siglos. Y bien, pensando en lo que está sucediendo, en las cosas que estamos pasando, que estamos viviendo, hermanos, realmente Dios, de una manera especial, trajo y está trayendo hoy una palabra para usted y para mí. Porque la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios es una espada que es de dos filos, corta para allá y corta para acá. Entonces yo espero que en esta hora sea de gran bendición esta palabra. Y vamos a lecturar en Primera de Samuel, el capítulo 15, los versículos 34, 35 incluso, y luego pasaremos al capítulo 16 de Primera Samuel y leeremos los primeros 13 versículos. Amén. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he previsto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová,
Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, hijo de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este Jehová ha elegido. Él hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Atentos a los últimos versículos del capítulo 15, primera de Samuel. Yo le invito a que usted en casa, luego de esta prédica, usted vuelva a leer esta palabra. El versículo 34 dice de esta manera. Se fue luego Samuel a Ramá. Ramá era la ciudad donde vivía el profeta Samuel. Recuerde usted el llamamiento de Samuel. Un día hablaremos de esto. Portentoso y poderoso. Samuel fue un tremendo siervo de Dios. Y dice, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Mire lo que dice el 35. No pierda, esté atento. Dice el versículo 35. Y nunca, escuche bien, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Es como que de pronto a ti, hijo de Dios, de pronto por tu rebeldía, de pronto por tu desobediencia, por tu no oír la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, que se escriba así, y nunca más Juan Pérez vio a su pastor. Pienso que es tremendo y terrible. Es muy fuerte esta palabra. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Un día, mis amados hermanos, amigos y familiares, predicando en aquella iglesia donde yo nací, La Libertad, en kilómetro 11, yo llegué a decir estas palabras que Dios puso en mi corazón. Llegará el día que los generales pasarán de esta historia, porque yo había conocido a muchos hermanos en diferentes congregaciones e iglesias, que en lugar de ser gente que lleve la obra adelante, que ayude y coadyuve a la obra y al pastor de la iglesia, eran gente de tropiezo, eran gente que hacían que la obra vaya para atrás. Tenga mucho cuidado usted cuando se levante contra el ungido de Dios. Entonces, quiero hoy que usted tome nota de 3 principios en la vida de David que nos van a permitir, escuche bien, 3 principios en la vida de David que nos van a permitir enfrentar y superar cualquier tipo de crisis. Para poder superar cualquier circunstancia, por muy difícil que le parezca, en la vida que nos toque vivir. Generalmente, escuche bien, generalmente cuando se está pasando una crisis, como que nos parece que nunca vamos a salir de ella. Pero le digo algo, realmente, todo túnel siempre tiene una salida, por muy difícil
que sé el problema que estés pasando. ¿Quién era David? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién era David y qué cosa hacía? ¿Qué sabemos de David? ¿Qué saben ustedes de David? Para su información, él era un pastor de ovejas. Era un adorador, un salmista. Era un tipo sabio, tenía un corazón, dice la palabra, la escritura, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mire cuántas cosas sabemos de David. David era un pastor de ovejas, pero quiero decirles algo. El ser pastor de ovejas en aquella época, en aquel tiempo, era el peor de los oficios que podía tener una persona. Era una labor o una profesión que no era algo bien visto por la sociedad y menos por el pueblo de Israel. Porque ser pastor de ovejas era algo inmundo, ya que a veces una que otra oveja se caía en algún peñasco o precipicio, y cuando era rescatada o curada por el pastor, éste se manchaba con la sangre de la oveja, y entonces, de acuerdo y conforme a la ley, esto a la persona le hacía inmundo. Nadie podía tocarlo, no podía entrar en ninguna sinagoga. Así de simple. Pero ¿quién era en la familia de Isaí? David. David era el octavo. O sea que la profesión de David, no sé si decir que por unanimidad le tocó, como era el último, era el octavo, ser quien cuide las ovejas de su padre Isaí. Entonces, según la ley, escuche bien, según la ley en Israel, para que alguien tome la herencia, es más, estaba designada la herencia ¿a quién? Al primogénito, al primero que nacía. Entonces, de manera que para que David llegara a tener acceso a la herencia, tenían que morirse por lo menos 8 personas. Es decir, morirse papá y los 7 hermanos. Imagínense usted. Entonces diríamos como que David nació para ser un don nadie. David había nacido en un pueblo pequeño, quizá que ni siquiera aparecía en el mapa, pero un buen día, escucha bien, de repente, pero un buen día, el Señor habló con su siervo Samuel y le dijo, levántate, llena tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Solamente que había un problema. ¿Cuál era el problema? Que ya había un rey. ¿Quién? Saúl. Algo chiquito. ¿Por qué Samuel ahora tiene que ir en busca de un nuevo rey? Saúl lamentablemente, un día hablaremos de esto también, predicaremos de esto. Saúl había desobedecido y no había honrado la palabra y la orden de Dios. Entonces Dios desecha del reino por desobediencia. ¿A quién? A Saúl. Entonces, así que obedientemente Samuel, al mandato que le da Dios, se fue a esa ciudad llamada Belén, a la casa de Isaí, y cuando llegó le dijo, vengo a ofrecer sacrificio, santificaos tú y tus hijos para el sacrificio. Recuerde que Dios le había dicho, harás lo que yo te diga. Ya lo vimos en la lectura hace un momento. Harás lo que yo te diga y me ungirás a aquel que yo te indique. De manera que cuando empezaron a desfilar los hijos de Isaí, llegó el primero. Eliab era el hijo mayor de Isaí. Un hombre de como 2 metros de altura, de buen parecer, de pronto hermoso de aspecto, y Samuel se dijo para sí, de cierto, pensó él para sí, de cierto, delante de Dios está el futuro rey de Israel. Y Dios le habló, no le dijo, no mires a su parecer, porque Dios no mira lo que está delante, sino que Dios mira ¿qué? El corazón. De pronto a ti, por tu parecer, te han desechado. Eres el relegado de la familia, no lo sé, tú lo sabes. Pero recuerda algo, Dios mira el corazón. Y la palabra dice que pasaron 6 hermanos más
y a ninguno de ellos Dios había elegido. De manera tal que Samuel, el profeta Samuel, dice a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Esa es la pregunta. ¿Estos son todos tus hijos? ¿No te queda uno más por ahí? A lo que Isaí contestó, sí, tengo uno por allí, que está en el campo, cuidando las ovejas. Samuel envió a llamar por él porque dijo, escucha bien, no nos sentaremos a la mesa sin él presente. De manera que la orden fue apremiante, tráiganlo a David inmediatamente. Y yo me imagino que en ese momento hay el correteo que siempre hay a veces. De pronto me ha tocado a mí visitar la casa de alguien y puedo escuchar claramente que se están moviendo las cosas porque el pastor ha llegado, el pastor llegó. No, pienso que tú y yo debemos estar siempre preparados para cualquier visita que se nos presente. Entonces, David llegó, imagino, con la cara llena de sudor, todo sucio, con la ropa ensangrentada, que de pronto le olía mal, que no se había cambiado de 3 días de repente. No lo sabemos. Pero cuando Samuel le vio, el Espíritu Santo le dijo, ese es, úngelo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y derramó sobre la cabeza de David. Y le ungió como rey de Israel. Así que David se quedó con la cabeza llena de aceite. Y luego preguntó, imagino yo, el muchacho, tenía aproximadamente 17, 18 años. Él dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ya te puedes imaginar, ¿no? Te unjo como el futuro rey de Israel, con toda la bendición del Padre, etcétera, etcétera. Entonces, David pregunta, ¿no? Imagino yo, ¿y ahora qué hago? Entonces yo seguramente pienso que su padre y sus hermanos le habrán dicho, ¿cómo que? ¿Que ahora qué hago? Vaya a cuidar las ovejas, ocioso, vaya usted allá. Pues bien, a partir de este momento veamos 3 principios en la vida de David. El primer principio que debe de revolucionar tu mente es esta. Aprende a soñar. Y cuando hablo de sueños no me refiero a que te vayas a dormir, sino soñar hablo en el sentido de trazarte metas, trazarte objetivos, pensar en el futuro tuyo. Siempre hago esta pregunta, ¿cómo piensas verte de aquí en 5 años? En 10 años, en 15 años, en 20 años, el 2040, ¿cómo piensas verte? Piénsalo inmediatamente. David tenía ahora el aceite de la unción. Aparentemente como que nada había pasado en él, pero yo estoy seguro que algo le cambió por dentro. Ahora David empezó a tener y a tejer sueños. Y este es el primer paso si usted quiere lograr y alcanzar algo en la vida. Sueñe y sueñe en grande. Porque si usted no sueña, si no tiene objetivos, si no tiene metas, no va a pasar nada en su vida. No se va a graduar, no va a crecer, no va a desarrollar. De repente usted tiene un ministerio, todo eso quedará simplemente en nada. Necesitamos, usted y yo, soñar, pensar que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y es que la gente de fe, escuche bien, y es que la gente de fe se caracteriza por ser gente soñadora, idealista y creativa. Una de las capacidades, escuche bien, más grandes, una de las virtudes y habilidades más grandes que tiene la gente que sabe asumir retos o desafíos es que han aprendido a soñar, a imaginar, a visionar, porque Dios nos dio el poder de la imaginación. Entonces, no simplemente se trata de creer en Dios, sino creerle a Dios y que Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. David, en sus grandes noches de soledad, me imagino yo, se ponía a soñar y a decir, Dios envió a un profeta y este profeta me ungió para ser rey. Yo no voy a pasar el resto de mi vida
como pastor de ovejas. Yo estoy seguro que algo tiene que pasar. Y estoy seguro que algo tiene que ocurrir. Dios tiene un trono para mí. No dormiré más al aire libre. Yo sé que un día dormiré en el palacio. Algún día los hombres me verán como el capitán en jefe. Algún día la gente me honrará. Imagínese, un muchachito, pero soñando en base a esa unción, soñando en base a esa palabra que Dios le dio a través del profeta Samuel. Yo estoy seguro que Dios, a través de hombres de Dios, a través de alguien te ha dado una palabra y de pronto se ha dicho, va, ¿qué va? Entonces, cuidado, aprende a soñar. Punto número 2. No tengas temor. Uno de los enemigos más fuertes de la fe es el temor o el miedo. Porque cuando el miedo embarga a la gente, esta queda totalmente bloqueada y paralizada. Recuerde, hay un salmo escrito por David, Salmo 61, 1 y 2. Dice, esta es una de sus oraciones. Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración. Atiende desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. David pasó un montón de situaciones. El versículo 2 dice de esta manera, llévame a la roca que es más alta que yo. Fe es cuando la empresa o el negocio que voy a emprender es más grande que yo. Fe es cuando lo que estoy soñando, pensando en realizar, es algo tan aparentemente difícil, pero que necesito de desarrollar fe y fe en Dios. Entonces, hay gente que no se prepara, hay gente que no se entrena, hay gente que no se capacita. Tú necesitas entrenarte y capacitarte en aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Lamentablemente estamos llenos de gente mediocre, gente que medio cree en Dios. ¿Se da cuenta? Gente mediocre, gente que hace las cosas al salir y por salir. No es así. Usted necesita entrenarse, capacitarse, como lo hacía David en su momento de soledad. La palabra dice que él se entrenó como cuidando las ovejas. Llegaba un lobo y él defendía las ovejas, mataba el lobo. De repente un león, de repente un oso. Y en la palabra misma está escrito. Entonces, esos pequeños retos que la vida te presenta te están preparando para tu siguiente nivel. Si eres un hijo de Dios, tienes la responsabilidad de enfrentar cualquier situación que tú tengas con fe, sin temor, sin miedo. Algunos cristianos oran, por así decirlo, ¿no? Señor, dame una casita. Si fuera posible, dame esto, dame estito, dame este otro, porque piensan que Dios no les puede dar cosas grandes y tremendas. Esto me hace recordar a una oración que hacía alguien que estaba en una iglesia. Y llegaron dos a orar allí. Uno le decía, Padre, te ruego que me ayudes con $5 para poder comer el día de hoy. Pero más a su lado había un hombre empresario orando por $5,000 para la planilla de la quincena. Y la oración era, Señor, dame $5 para la comida. Y al otro lado estaba el empresario pidiendo $5,000 para poder pagar la planilla que se venía ya el 30 de junio, por así decirlo. Hasta que de pronto el hombre que estaba orando $5,000 saca de su cartera $5 y le dice al que está orando por 5, toma los $5 y no molestes al Señor. Déjame que yo estoy siendo atendido por Dios. Recuerde eso. Para Dios darle $5 o $5,000 es igual. Depende de tu fe. Lo opuesto a la fe, repito, no es la incredulidad, sino el temor. Está científicamente comprobado que el temor bloquea y paraliza a la gente. No le permite avanzar. Primer punto. No te olvides. Aprende a soñar. Punto número 2. Desarrolla tu fe. No tengas temor. Punto número 3. Aprovecha tus oportunidades. Aprovecha tus oportunidades. Y ya lo dije y lo vuelvo a decir. En estos tiempos de crisis, en estos momentos difíciles que el país y el planeta pasa, se van a levantar grandes empresarios, se van a levantar gente que va a desarrollar grandes empresas. ¿Por qué?
Porque en los tiempos de crisis se levantan los grandes pensadores, los grandes idealistas, los grandes empresarios. Y uno de ellos debe ser tú. ¿Cuántas oportunidades tuvo David? Es la gran pregunta. Solo una, pero supo aprovechar su única oportunidad. Solo era cuestión de cortar una cabeza. ¿Cuál? La de Goliat. David era el niño de los mandados. Pero David también sabía que tenía el aceite de la unción, la palabra de un profeta, de manera que un día llegó, enviado por su padre, al campo de batalla, y estaban ahí frente a frente filisteos e israelitas. Y de pronto sale un tipo de como 3 metros de altura a decir: no hay un hombre en Israel que me pueda derrotar, no hay un hombre que salga, que si me derrota a mí, nosotros somos siervos de ustedes, pero si yo lo derroto, ustedes son nuestros siervos. Preguntémonos, y te pregunto yo a ti, ¿no era el oficio de los soldados de Israel enfrentar a Goliat? Y no salió ninguno. Así que David entonces toma la vara del pastor, 5 piedras y una honda, y se va a enfrentar al gigante. Y es interesante ver y saber que la palabra describe y dice que Goliat, al ver a ese muchachito acercarse, dice: ¿qué? ¿Acaso soy perro? ¿Tú te das cuenta? ¿Acaso soy perro para que vengas tú con un palo a enfrentarme? Pero Dios ya había puesto una unción muy especial en este niño, en este jovencito, David. Y David aprovechó, repito, su oportunidad. Primero, él supo soñar después que recibió la palabra. Luego él supo alimentar su fe, no tener temor. Y ahora te digo, oportunidades van a pasar frente a ti. Muchas oportunidades de todo tipo. Recuerda, a David no le importó si su padre creía en él, si sus hermanos creían en ti. Yo te digo algo, posiblemente tu familia no va a creer en ti. No le cuentes tus sueños a nadie. Hay mucha gente robadora de sueños. Cuéntaselos a Dios. Aprende a desarrollar tu fe en Dios. Voy concluyendo, Dios. Dios no te va a ungir, Dios no va a permitir que tú recibas una palabra para que tú seas un fracasado. Fracasado, escúchame bien, ¿sabes quién es un fracasado? Aquel que pasa un error en la vida y no saca experiencia de lo que ha pasado. No agarró lección, eso es un fracaso. Pero tú convierte algún problema difícil no en un fracaso, sino en una experiencia. De manera tal que ya tú sabes una forma menos de cómo se hacen las cosas. ¿Tú sabes por qué David se llegó a casar con la hija del rey? Porque fue el único que no sintió temor, que cuando recibió el aceite de la unción y la palabra del profeta, y se le presentó la primera oportunidad, él la aprovechó. Escúchame bien lo que te voy a decir. En los próximos días, escucha bien, en los próximos días, nuevas oportunidades, nuevas ocasiones, nuevas situaciones pasarán delante de ti y el único responsable de aprovecharlas serás tú. Debes estar preparándote ya para tomarlas y aprovechar las oportunidades que Dios en el camino va a presentártela. Porque te digo algo, la palabra de Dios dice así, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra. Son 3 principios muy poderosos, amado Dios, que necesitamos creer y atesorar, Señor. Que cuando hay una palabra escrita para nosotros, tenemos que aprender a soñar, trazarnos metas, Padre Celestial. Que no debe haber ningún temor en nosotros, Padre amado. Ningún miedo, sino desarrollar tu fe. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te ruego que cada uno de mis hermanos pueda aprovechar la oportunidad que en estos días se le va a presentar. No sé si oportunidades de trabajo, oportunidades financieras, no lo sé, pero te aseguro
que si tú crees esta palabra, oportunidades van a pasar delante de ti y te acordarás de esta prédica, de esta palabra el día de hoy. Bendiciones, éxitos y como siempre te digo, sé feliz. Yo a mi familia le digo así, sé feliz. Dios va a obrar grandemente en ti y en tu palabra. Dios va a hacer cosas grandes contigo, estimado amigo. Dios va a hacer cosas grandes contigo, estimado familiar, estimado hermano en Cristo. Dios va a obrar en ti. Ruego a Dios que sea así, en el nombre del poderoso Señor Jesucristo, en el Rey de Reyes. Estoy seguro que va a pasar eso. Gracias, gracias una vez más. Gracias porque sé que Dios obra y obrará siempre. En el nombre de Jesús, amén. Y como siempre les digo, éxitos y bendiciones. Los espero el próximo martes.